Imagina un imperio que surgió en las vastas estepas entre el mar Caspio y el mar Negro, dominando rutas comerciales cruciales y desafiando a los ejércitos más poderosos de su tiempo. Este no es un reino común, sino uno que abrazó una religión inusual, resistió invasiones masivas y cuya caída aún envuelve en misterio a historiadores y exploradores. Bienvenidos al intrigante mundo del Khazar Khaganate, un imperio nómada cuyo ascenso y caída marcaron una era en la historia de Eurasia. ¿Qué secretos se esconden tras el auge de los jázaros? Los jázaros, un pueblo cuya historia se entrelaza con las misteriosas y vastas estepas entre el mar Caspio y el mar Negro, emergieron como una potencia inesperada en el siglo VII. Este pueblo nómada, de origen turco, supo aprovechar su posición estratégica en el corazón de Eurasia para construir un imperio que controlaría las rutas comerciales más importantes de la época. Desde la seda hasta las especias, todo lo que atravesaba las tierras del Khaganate estaba bajo su dominio, lo que les otorgó no solo riqueza, sino también un poder militar y político considerable. Lo que hacía único al Khazar Khaganate no era solo su posición geográfica, sino su asombrosa diversidad étnica y cultural. En sus tierras convivían pueblos de distintas lenguas, culturas y religiones. El imperio albergaba cristianos, musulmanes, judíos y paganos, todos bajo un mismo dominio, lo que le confería un carácter cosmopolita y tolerante, poco común en la Edad Media. Esta mezcla de culturas y creencias no solo fortaleció la cohesión interna del imperio, sino que también facilitó las relaciones comerciales y diplomáticas con otros reinos y califatos. En cuanto a su gobierno, el Khazar Khaganate tenía una estructura política singular. En la cúspide del poder se encontraba el Khagan, una figura casi divina que ejercía el liderazgo supremo. Sin embargo, el verdadero poder político y militar recaía en los Bek, quienes gobernaban en nombre del Khagan y lideraban los ejércitos. Esta dualidad en el poder permitió a los jázaros mantener un control firme sobre su extenso imperio, asegurando la lealtad de las distintas tribus y pueblos bajo su dominio. Pero, ¿cómo logró este imperio nómada, con su diversidad y compleja estructura de poder, expandirse y consolidarse como una de las fuerzas más influyentes de su tiempo? El ascenso del Khazar Khaganate no fue un simple capricho de la historia, sino el resultado de una estrategia astuta y expansiva que lo convirtió en una de las potencias más formidables de Eurasia durante los siglos VII y VIII. A medida que los jázaros consolidaban su control sobre las tierras entre el mar Caspio y el mar Negro, se lanzaron a una expansión territorial que les permitiría dominar las rutas comerciales más lucrativas de la época. Estas rutas, que conectaban el mundo islámico con Bizancio y más allá, se convirtieron en las arterias vitales del imperio, llenando sus arcas con tributos y mercancías de todo tipo. El control sobre el Cáucaso y las áreas circundantes al Mar Negro no solo les otorgó riqueza, sino también una influencia decisiva en la región, convirtiendo al Khazar Khaganate en un actor clave en la geopolítica de la época. Uno de los pilares fundamentales de su poder fue la alianza estratégica que mantuvieron con el Imperio Bizantino, mientras los árabes del Califato Omeya se expandían agresivamente hacia el norte. Los jázaros y los bizantinos encontraron en su colaboración mutua una forma de contener esta amenaza común. Esta alianza, sellada por matrimonios políticos y acuerdos militares, permitió a ambos imperios resistir las incursiones árabes y mantener un equilibrio de poder en la región. Los jázaros, con su formidable caballería, se convirtieron en el muro de contención en el norte, mientras que Bizancio aseguraba el frente sur. Esta relación no solo fortaleció el poder de los jázaros, sino que también les dio un peso diplomático significativo en la arena internacional. Sin embargo, uno de los eventos más intrigantes y únicos en la historia del Khazar Khaganate fue la conversión de su élite gobernante al judaísmo. En un mundo donde la mayoría de los grandes imperios abrazaban el cristianismo o el islam, los jázaros tomaron un camino inusual y enigmático. Aunque las razones exactas de esta conversión siguen siendo objeto de debate,
Se cree que la élite házara vio en el judaísmo una forma de mantener su independencia religiosa y política frente a sus poderosos vecinos cristianos y musulmanes. Esta decisión no solo redefinió la identidad del imperio, sino que también impactó profundamente sus relaciones exteriores. Al adoptar el judaísmo, los házaros se posicionaron como una curiosa excepción en el mapa religioso de Eurasia, lo que les permitió jugar un papel diplomático único, manteniendo su autonomía frente a las presiones externas. Así, a través de una expansión calculada, alianzas estratégicas y una decisión religiosa sin precedentes, el Khazar Khaganate ascendió al poder, estableciéndose como un imperio que desafiaba las convenciones de su tiempo. Pero ¿qué tan lejos estaban dispuestos a llegar para proteger su creciente influencia y mantener a raya a los poderosos califatos árabes? El Khazar Khaganate, en su apogeo, se encontró frente a un enemigo implacable, el califato omeya, que buscaba expandir su dominio por todo el mundo conocido. Las tensiones entre estos dos poderes surgieron de las ambiciones expansionistas de los árabes y el interés de los házaros en mantener el control de sus territorios estratégicos y lucrativas rutas comerciales. Mientras el califato omeya avanzaba hacia el norte, buscando extender el Islam más allá del Cáucaso, los házaros veían en esta expansión una amenaza directa a su existencia y hegemonía en la región. Así, las guerras árabe-khazar se convirtieron en una lucha no solo por el control territorial, sino también por la supervivencia de un imperio que se negaba a ser sometido. Uno de los enfrentamientos más cruciales de este conflicto fue la batalla del río Volga, donde los ejércitos del califato se encontraron con la feroz resistencia de los házaros. Este río, una arteria vital en las rutas comerciales, se convirtió en el escenario de una de las batallas más sangrientas de la época. Los árabes, con su ejército disciplinado y experimentado, avanzaron con la intención de aplastar a los házaros y asegurar su expansión hacia el norte. Sin embargo, los házaros, utilizando su conocimiento del terreno y la movilidad de su caballería, lograron frenar el avance árabe, infligiendo grandes pérdidas y demostrando que su imperio no sería conquistado fácilmente. Otra pieza clave en la defensa del Khaganate fue la fortaleza de Sarkel, un bastión construido con la ayuda de ingenieros bizantinos para resistir las incursiones árabes. Situada estratégicamente a lo largo del río Don, Sarkel se convirtió en un símbolo de la resistencia házara. Su estructura imponente y su ubicación hicieron de ella una barrera casi infranqueable para los invasores, quienes se vieron obligados a retirarse en varias ocasiones tras fallidos asedios. La fortaleza no solo protegía las rutas comerciales y los territorios del Khaganate, sino que también servía como un recordatorio constante de la alianza con Bizancio y la determinación de los házaros de proteger su independencia. Las tácticas militares de ambos bandos jugaron un papel crucial en la prolongación de este conflicto. Los árabes, expertos en la guerra de asedio y el combate organizado, intentaron subyugar al Khaganate mediante ataques directos y asedios prolongados. Sin embargo, los házaros, maestros en la guerra de guerrillas y en aprovechar la vasta y difícil geografía de las estepas, utilizaron tácticas de desgaste. A menudo emboscaban a los ejércitos árabes, atacando sus líneas de suministro y retirándose antes de que el enemigo pudiera organizar una respuesta efectiva. Esta capacidad para adaptarse y resistir a un enemigo numéricamente superior permitió a los házaros mantener su independencia frente al poderío del califato durante décadas. Las guerras árabe-khazar no solo fueron un enfrentamiento militar, sino también un choque de civilizaciones, donde la determinación de los házaros de proteger su imperio chocó con la implacable expansión del califato omeya. Pero a medida que las guerras se prolongaban, nuevas amenazas empezaban a surgir para el Khazar Khaganate, tanto desde dentro como desde fuera. ¿Qué fuerzas internas y externas empezarían a desmoronar el poder de este formidable imperio? El Khazar Khaganate, que alguna vez fue una formidable potencia en las estepas euroasiáticas, comenzó a mostrar señales de debilidad con el paso de los siglos. Los problemas internos fueron los primeros en socavar la solidez del imperio.
La fragmentación política, un mal que ha afectado a muchos imperios a lo largo de la historia, empezó a hacer mella en el Kaganate. Con el tiempo, la centralización del poder en el Kagán y sus bek comenzó a erosionarse, y las tribus y líderes locales buscaron mayor autonomía, debilitando la unidad del imperio. Además, las rebeliones internas, impulsadas por descontentos locales y rivalidades entre facciones, minaron la estabilidad y drenaron los recursos del Estado, dificultando su capacidad de respuesta ante las amenazas externas. Los problemas económicos también jugaron un papel crucial en el declive. A medida que las rutas comerciales comenzaron a cambiar y los ingresos por tributos disminuyeron, la economía del Kaganate se vio cada vez más presionada. La dependencia de un sistema comercial volátil significó que cualquier interrupción, ya fuera por guerras o cambios en las rutas comerciales, tuviera un impacto devastador en la estabilidad financiera del imperio. Esta crisis económica exacerbó las tensiones sociales y políticas, alimentando aún más las divisiones internas. Pero mientras el Kaganate luchaba con sus problemas internos, la presión externa continuaba aumentando. Aunque los házaros habían logrado resistir las invasiones árabes durante siglos, esta lucha constante agotó sus recursos y debilitó su capacidad militar. A esto se sumaron nuevas amenazas: los vikingos, que comenzaron a incursionar desde el norte, y los rusos, que se consolidaban como una nueva potencia en la región. Estos pueblos, motivados tanto por el saqueo como por la expansión territorial, atacaron repetidamente las fronteras del Kaganate, infligiendo daños significativos y desestabilizando aún más al imperio. El golpe final llegó en el siglo X, cuando los rusos, bajo el liderazgo de Sviatoslav I de Kiev, lanzaron una serie de campañas devastadoras contra el Kaganate. En 965, Sviatoslav logró capturar Sarkel, la fortaleza que durante tanto tiempo había protegido al imperio de las invasiones extranjeras. Este hecho marcó el inicio de la desintegración final del Khazar Kaganate. Sin su bastión defensivo más importante y con su estructura política en ruinas, el imperio comenzó a colapsar. Las tribus sometidas se rebelaron y el control central del Kaganate se evaporó, culminando en su desaparición como entidad política a finales del siglo X. Así, un imperio que había dominado las estepas euroasiáticas durante siglos, controlando rutas comerciales y resistiendo a algunos de los enemigos más formidables de su tiempo, se desmoronó bajo el peso de sus propias divisiones internas y la implacable presión de fuerzas externas. Pero aunque el Khazar Kaganate desapareció, su legado perdura en las leyendas y mitos que continúan fascinando a historiadores y exploradores. ¿Qué queda de este enigmático imperio en la historia y la cultura de las regiones que una vez gobernó? Aunque el Khazar Kaganate se desintegró hace más de 1000 años, su influencia y legado han dejado una huella profunda en la historia y cultura de Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central. Como imperio que dominó una vasta región durante varios siglos, los házaros desempeñaron un papel crucial en la configuración de las dinámicas políticas, económicas y culturales de estas áreas. Su control sobre las rutas comerciales no solo facilitó el intercambio de bienes, sino también de ideas, creencias y tecnologías, contribuyendo a un rico crisol cultural que moldeó el desarrollo de las civilizaciones vecinas. En Europa del Este, el Kaganate fue una barrera que frenó la expansión árabe hacia el norte, influenciando la formación de reinos y principados eslavos que más tarde se convertirían en potencias en su propio derecho. El mito del Khazar Kaganate ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de la historia, en parte debido a su conversión al judaísmo, un evento único y enigmático. Esta conversión ha dado lugar a numerosas teorías y leyendas, algunas de las cuales sugieren que los házaros fueron una tribu perdida de Israel, mientras que otros relatos especulan sobre la influencia que este hecho pudo haber tenido en las comunidades judías de Europa del Este. La conversión de la élite gobernante del Kaganate al judaísmo no solo fue una decisión política astuta para mantener la independencia religiosa frente a los imperios cristiano y musulmán, sino que también cimentó un legado que ha sido objeto de debate y especulación durante siglos.
El mito del reino perdido de los jázaros ha inspirado historias sobre un pueblo que, aunque desaparecido como entidad política, continúa existiendo de manera oculta o a través de descendientes dispersos. La herencia cultural del Khazar Khaganate es también motivo de fascinación y estudio. Algunos historiadores y genetistas han intentado rastrear la descendencia de los jázaros en poblaciones modernas, sugiriendo que ciertos grupos en el Cáucaso, Europa del Este e incluso Asia Central podrían tener vínculos con los jázaros. Aunque estas teorías son a menudo controvertidas y difíciles de probar, el interés en la posible descendencia jázara refleja el impacto duradero de este imperio en la identidad cultural de las regiones que una vez gobernó. Además, los jázaros han dejado un legado tangible en la arquitectura, el arte y las tradiciones de las comunidades que prosperaron bajo su dominio, contribuyendo a la rica tapecía cultural de Eurasia. El Khazar Khaganate, con su singularidad y misterioso legado, sigue siendo un tema de estudio e intriga. Su historia es un recordatorio del poder y la influencia que una civilización puede ejercer, no solo en su tiempo, sino a lo largo de los siglos. ¿Cómo podemos interpretar el legado de los jázaros en un mundo moderno que apenas recuerda su nombre? Las guerras árabe-khazar, aunque menos conocidas que otros conflictos medievales, tuvieron un impacto significativo en la historia de Eurasia. Estas guerras no solo fueron una lucha por el control territorial y político, sino que también representaron un choque entre civilizaciones. El Khazar Khaganate, con su formidable resistencia, jugó un papel crucial en la contención de la expansión árabe hacia el norte. Si bien el califato omeya logró expandirse vastamente, fue en las estepas del Cáucaso donde encontraron un obstáculo que limitó su avance hacia Europa del Este. La capacidad de los jázaros para resistir y frustrar las ambiciones del califato omeya ayudó a preservar la diversidad cultural y política en la región y evitó que una sola potencia dominara el destino de toda Eurasia. Hoy en día, la historia del Khazar Khaganate resuena en temas de identidad, geopolítica y cultura en la región. En un mundo donde las fronteras y las identidades nacionales son a menudo fruto de complejos procesos históricos, la historia de los jázaros nos recuerda que la diversidad y la adaptación han sido claves para la supervivencia y la prosperidad de las civilizaciones. Su historia de tolerancia religiosa y multiculturalismo, así como su lucha por mantener la autonomía frente a grandes imperios, ofrece lecciones valiosas sobre la importancia de la resistencia cultural y la flexibilidad política. El legado del Khazar Khaganate, aunque en gran parte olvidado, sigue siendo relevante hoy en día. Sus historias y mitos continúan influyendo en las narrativas identitarias de las regiones que una vez gobernaron, y su ejemplo de resiliencia en un mundo en constante cambio es un recordatorio de la complejidad de la historia y de cómo los ecos del pasado siguen moldeando el presente. La historia de los jázaros, con su mezcla de misterio y realidad, invita a reflexionar sobre cómo las civilizaciones enfrentan los desafíos de su tiempo y cómo esas respuestas moldean el futuro. Si quieres saber qué otros imperios han dejado huellas tan duraderas en la historia, a pesar de haber desaparecido hace tanto tiempo, dale like a este video y suscríbete en nuestro canal de YouTube para no perderte ningún video. Nos vemos en el próximo video de Viajando en el Tiempo.